Hoy quiero comentarles y hablarles un poquito sobre Pentecostés. Por eso también la pregunta es, ¿el Espíritu Santo vive en ti? Vamos a la palabra que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Capítulo 2 de Hechos es el capítulo que explica y cuenta cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo. Empieza con Pentecostés en el derramamiento del Espíritu, y el capítulo 2 termina relatando cómo estaba la iglesia y cómo vivía la iglesia, que ahora ya tenía al Espíritu Santo en el corazón de cada uno de sus integrantes. ¿Sí? Dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente, decí conmigo, de repente. Mira, el obrar de Dios no está sujeto a nuestros tiempos, a nuestras maneras, a nuestras escrituras. Él cuando va a hacer, lo hace. Y acá fue de repente. Decirle al que está a tu lado, en cualquier momento se viene algo grande de Dios para tu vida. Amén. Va a haber un de repente para tu vida. ¿Cuántos levantan la mano y dicen amén? Va a haber un de repente. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Hubo toda una... O sea, el escritor busca ejemplos prácticos para tratar de explicar algo espiritual, para que nuestra mente pueda tener una visualización de algo espiritual que sucedió. No era un estruendo, no era un viento en el sentido natural, era algo como eso, pero lo que ocurrió fue 100% espiritual. Dice, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas de fuego, otra manifestación que ilustraba lo espiritual que estaba sucediendo. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, era como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y acá está lo importante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Decí conmigo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Usted recuerde de que hasta ese momento el Espíritu Santo actuaba externamente en determinados personajes del Antiguo Testamento que cumplían funciones especiales, como los reyes, los sacerdotes, los profetas. El Espíritu venía, los ungía, ellos operaban bajo su dirección y después el Espíritu Santo volvía, no se quedaba a vivir en ellos. Pero ahora sucede algo que nunca había sucedido. Ahora sucede el evento espiritual que el escritor aquí, Lucas, trata de contar con términos naturales para que podamos entender, pero sucede el evento espiritual transformador que estableció una nueva generación de seres humanos, y fue que ahora el Espíritu Santo pasó a vivir en el corazón de aquellos que creían y esperaban en Cristo. Pentecostés no debe ser entendido solamente como un evento de poder. Pentecostés no debe ser entendido solamente como un evento emocional o sobrenatural. Por favor, no nos quedemos solamente con las manifestaciones o lo que genera o generó emocionalmente Pentecostés. Escuche esto, Pentecostés es mucho más profundo. Y usted como iglesia, nosotros como iglesia, entendidos en lo que es el nuevo pacto, entendiendo lo que es la obra de Dios a partir de su Hijo amado Jesús, tenemos que entender que Pentecostés
es la evidencia de que Cristo terminó su obra, de que Él fue glorificado, de que se sentó a la diestra de su Padre y que con su Padre decidieron enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó a la tierra para habitar en aquellos que creen en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús hizo completa y perfecta su obra. Porque la frutilla del postre y el último eslabón necesario para la unidad completa entre el hombre y Dios era que el Espíritu descendiese. Si el Espíritu no descendía a vivir en el corazón de los nacidos de nuevo, toda la obra de Cristo aquí en la tierra que Él realizó no iba a tener la capacidad de producir lo que hoy produce, regeneración y vida eterna. Porque a través del derramamiento del Espíritu Santo se consolidó y se estableció definitivamente la realidad del nuevo pacto a través de Jesucristo y hoy reproducido por medio de la obra del Espíritu Santo. Pentecostés, ¿sabe qué habla? Habla del inicio de un nuevo grupo de seres humanos. Aleluya. ¿Sabe quiénes? Los que nacen de nuevo. Los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, pero ahora en su vida habita la vida de Cristo. Antes de Pentecostés había un tipo de personas que escrituralmente, bíblicamente, dice la Biblia, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecaron y estaban destituidos. No había un justo, ni siquiera uno. Pero después de Pentecostés, la justicia de Cristo, la vida de Cristo fue impartida en los corazones de los que creen. Y hoy hay dos tipos de personas. Los que todavía siguen bajo la esclavitud de una vida separada de Dios y aquellos que creyendo en el Señor son perdonados, son redimidos. Pero por sobre todas las cosas en ellos surge una transformación que la Biblia habla como nuevo nacimiento, que lo llamamos regeneración, que lo llamamos conversión, porque ahora ese mismo Cristo puede vivir en ellos a través del Espíritu Santo y hoy esas personas comparten la vida divina. ¿Por qué? Porque Cristo es en nosotros, en los que creen, la esperanza de gloria. Y eso es posible porque sucedió Pentecostés. Y desde Pentecostés, cada vez que una persona arrepentida acepta al Señor por la revelación y el convencimiento que genera el Espíritu, esa persona pasa a ser templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Pentecostés no es solo poder para hablar, para testificar. Pentecostés es vida para manifestar a Cristo. Amén. A ver, levantar la mano y decir conmigo, Pentecostés es vida para manifestar a Cristo. Pentecostés no es una ceremonia, no es una fecha más. Pentecostés no es un recuerdo del pasado. Pentecostés no es solamente una experiencia emocional. Pentecostés es el Espíritu viviendo en nosotros para reproducir vida de Cristo en todos los aspectos, en el carácter y en la demostración de poder para testificar que el reino de los cielos está en medio de nosotros. Tremendo. Gloria a Dios. Pentecostés debe ser una realidad cotidiana en tu vida y en la mía, de aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué se llama Pentecostés? Se llama Pentecostés porque justamente este evento del derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en una fecha coincidente con una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta se realizaba 50 días después de Pascua. Por eso hemos celebrado Pascua y ahora después de 50 días estamos celebrando Pentecostés.
Pentecostés, la fiesta judía, tenía que ver con las fiestas de las cosechas, de los primeros frutos, y también estaba muy relacionado con la entrega de la ley en el monte Sinaí. Porque se calcula de que desde Pascua, cuando salieron de Egipto, y en el momento en que por Moisés recibieron las tablas de la ley, habían pasado 50 días. Y después, estando en Canaán, establecieron la fiesta de Pentecostés por orden del Señor, pero antes, ese día también marcó el recibimiento de las tablas de la ley. En el Antiguo Testamento, esa fiesta de Pentecostés tenía que ver con las cosechas agrícolas y con la entrega de la ley. Pero en el Nuevo Pacto, nosotros hoy, Pentecostés habla más de una cosecha agrícola. Hoy Pentecostés está hablando de que se realizó y se realiza la cosecha espiritual más grande que existe de almas, porque cada vez que una persona recibe al Señor, sucede un Pentecostés, que significa que el Espíritu Santo desciende a habitar en esa persona nacida de nuevo. Amén. Si en esta mañana hay personas que me están escuchando, que quizás han venido por primera vez aquí a la iglesia, en primer lugar al templo, en primer lugar le quiero decir bienvenido, gracias por estar con nosotros, es un privilegio, un placer poder compartir con usted esta mañana. Pero también decirle, es la oportunidad para que usted le pueda decir a Jesús, Jesús, quiero que vivas en mi ser interior, quiero que vivas en mi espíritu, te necesito como Señor y Salvador. Y va a ocurrir este milagro que estamos hablando, el Espíritu Santo va a pasar a vivir en su espíritu y entonces usted será parte de lo que es este grupo de personas que han nacido de nuevo, perdonados y justificados por el Señor, y será parte de la cosecha espiritual que el Señor está generando. Porque desde Pentecostés ya está hecha la cosecha. Amado, la cosecha no está hecha cuando Cristo venga a buscarnos. La cosecha fue realizada cuando vos recibiste a Cristo en tu corazón. Ahí pasaste a ser salvo y pasaste a estar en los redimidos. A ver, decí conmigo, yo ya fui adquirido por el Señor. Amén. Y eso es porque el Espíritu vive. Dice la Biblia que el Espíritu es las arras de nuestra salvación, el anticipo de nuestra salvación. Ya somos salvos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu vive en nosotros. Y eso gracias a Pentecostés. El Pentecostés del Antiguo Testamento, de la fiesta judía, celebraba los primeros frutos de las cosechas. Ahora el Pentecostés espiritual, el auténtico, el profundo, el que tomó sentido a esta fiesta, le dio sentido, es el derramamiento del Espíritu Santo y está hablando de los primeros frutos que fueron cosechados para salvación. En la historia de Israel, Pentecostés estaba asociado a la entrega de la ley en el monte Sinaí. En la vida de la iglesia, Pentecostés está relacionado a la entrega de la ley en nuestro corazón, no escrito en tablas de piedra, sino escrito en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Pentecostés confirma que Cristo fue glorificado. Ese hecho histórico afirma que Cristo fue glorificado. El hecho de que usted haya nacido de nuevo, de que usted se rinda al Señor y el Señor pasa a vivir en su vida, afirma que Cristo fue glorificado, que Cristo cumplió toda su obra a la perfección. Hay un texto que lo leía hoy tempranito y me llamaba la atención de cómo afirma esta verdad que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora yo pregunto, ¿eso podía suceder en ese momento? En ese momento todavía no podía suceder, pero él estaba anunciando lo que iba a suceder.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, Pentecostés. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Y cuando vino el Espíritu Santo, ¿por qué vino? Porque Él fue glorificado. Amados, la victoria de Cristo fue total. Él muere en la cruz para pagar el precio que vos y yo teníamos que pagar. Él resucita al tercer día, declarando la sentencia de victoria total sobre la condenación a causa del pecado que era la muerte. En la cruz, antes de morir, Él dijo, tetelestai, consumado es, está todo pago. Él resucita. Después de 40 días asciende a los cielos. Entra en el tabernáculo no hecho de manos y entrega al Padre su ofrenda perfecta. Y el Padre lo hace sentar a su diestra. Y los dos de acuerdo, porque toda la obra fue culminada y terminada. Los dos de acuerdo envían al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, hay una noticia en el mundo espiritual. Cristo cumplió todo lo que tenía que hacer. Cristo es glorificado y su obra ahora, porque el Espíritu vive en el corazón de aquellos que le creen, ha sido perfeccionada en su iglesia. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Pentecostés revela a Cristo. A veces hablamos de Pentecostés como que si el Espíritu Santo produjera una experiencia paralela o distinta al Espíritu Santo, a Cristo, perdón. Hablamos de Pentecostés enfocándonos en la persona del Espíritu, pero separándolos de lo que es Cristo. Y a veces hasta con la idea de que el ministerio de Cristo terminó con su ascensión y ahora viene en exclusividad el ministerio del Espíritu Santo. Pero quiero decirte que no es así. Pentecostés revela a Cristo. El ministerio del Espíritu Santo no es apagar, no es minimizar el ministerio presente de Cristo, sino revelarnos a Cristo, formar a Cristo en nosotros y manifestar a Cristo a través de nosotros. San Juan capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo no vino para producir una espiritualidad basada en sensaciones, en emocionalismos, sino que vino a vivir en el corazón del nacido de nuevo, de la iglesia, para revelar la vida de Cristo y el gobierno de esa vida en las personas que lo han recibido. San Juan capítulo 16, versículo 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Las cosas que habrán de venir, escuche esto, Él me glorificará. Está hablando Jesús, Él me glorificará, el Espíritu Santo glorificará a Cristo, porque tomará de lo mío, tomará lo de Cristo y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Por eso la experiencia verdadera de Pentecostés es ser lleno de la vida de Cristo. En el carácter, un carácter gobernado por el carácter de Cristo, una mente gobernada por la mente de Cristo, un accionar gobernado por el corazón de Cristo, un alma que expresa
de acuerdo a sus temperamentos, pero que es nada más una herramienta que expresa el gobierno de la vida de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a darte algo paralelo a lo que Cristo hizo. La obra del Espíritu Santo es glorificarlo. Por eso toda experiencia verdadera en lo espiritual tiene una dirección. ¿Y cuál es la dirección? Hacernos ver, conocer, depender y manifestar a Cristo. El Espíritu no nos lleva a una vida centrada, repito, en emociones o en uno mismo. Nos lleva a poder aprender cada día a rendirnos y a través de cada don y principalmente del fruto manifestar la vida del Señor. Pentecostés es el cumplimiento de la promesa del Padre. Hubo una promesa dada por Dios, dice en Lucas 24:49, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Había una promesa allá en el Antiguo Testamento. Dios estaba hablando a su pueblo y estaba diciendo que llegarán los días en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Escribiré la ley no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Y cuando llega Pentecostés, se cumple. Ahora bien, tengo que aclarar para ir terminando que Pentecostés no es una nueva ley como la ley antigua. Pentecostés es el Espíritu Santo impartiendo una nueva vida. Una nueva vida. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Mirá el que está a tu lado, decirle, vos tenés el mismo chasis, pero adentro está todo cambiado, decirle. Amén. Tenemos una nueva vida. Ahora hay un ser interior, Cristo, el Espíritu Santo, que habita en nosotros. Una de las diferencias más importantes entre la ley recibida en Sinaí, que recuerdan también en Pentecostés el pueblo de Israel, con el Pentecostés del derramamiento del Espíritu Santo, es la siguiente. En Sinaí, Dios entregó una ley escrita en piedra. En Pentecostés, Él derramó el Espíritu Santo en los corazones para que tengamos su vida, no una ley. En Sinaí, el pueblo recibió mandamientos externos. En Pentecostés, la iglesia recibió internamente la vida de Cristo. En Sinaí hubo distancia, hubo temor. Un solo hombre pudo estar en la presencia de Dios, que fue Moisés. En Pentecostés estaban todos juntos, unánimes, y el Espíritu Santo fue derramado a toda la congregación, porque se estableció la iglesia. Hubo cercanía, hubo comunión y hubo poder de vida. Por eso, Pentecostés es la experiencia que empezó a marcar el inicio de una nueva comunidad sobre la tierra. Una nueva comunidad, resistida por el sistema de este mundo, perseguida por ideologías, gobiernos y posiciones de pensamiento que ha sido la iglesia, pero que ha permanecido históricamente. Distintos movimientos, empezando del Imperio Romano hasta el comunismo más extremo, no han podido destruir, ni tampoco el capitalismo en el sentido de endiosar a lo material, han podido destruir el concepto, la vida, la realidad de lo que es iglesia. Porque ¿sabe qué? Pentecostés forma una nueva comunidad. Qué interesante, capítulo 2 de Hechos, después usted léalo tranquilamente. Empieza con el derramamiento del Espíritu en la vida de los discípulos de ese entonces. Y termina el capítulo 2 de Hechos hablando de las características de esa gente. Cómo vivían después de haber recibido
al Espíritu Santo en sus vidas. Mira el versículo 42. Perseveraban esa gente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Había de distintos ámbitos sociales, culturales, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46 del capítulo 2 de Hechos. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pentecostés marca el inicio de una nueva comunidad, la comunidad que representa a un reino que no tiene límites geográficos ni estatutos políticos o ideológicos terrenales. Ese reino es el reino de los cielos y que está representado por la iglesia que tiene la vida de Cristo en sí misma, gracias a que un día en Pentecostés el Espíritu Santo vino para habitar en los que creen en el Señor. Una nueva comunidad, donde realmente se puede superar barreras culturales, sociales. Dice la Biblia, ya no hay más esclavos ni libres, hombre ni mujer, griego ni judío, sino que todos en esta comunidad, por la obra de Cristo a través del Espíritu que surgió en Pentecostés, todos somos uno en Cristo Jesús. Y para orar termino con este concepto. Pentecostés fue una experiencia histórica, pero lo que te toca a ti y a mí es vivir un Pentecostés de todos los días. Pentecostés y la llenura continua del Espíritu Santo. Hechos 2 muestra ese acontecimiento histórico, pero el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amados, nosotros nacimos por obra del Espíritu y la única manera de funcionar es por el Espíritu. Usted, el que tiene vehículo, cada tanto tiene que ir a la estación de servicio porque si no, con tanque vacío no funciona el auto. La vez pasada llegué a la estación y le dije al muchacho, cambiaron los surtidores, son mucho más rápidos ahora porque antes yo te daba un monto y tardaba más. Ahora te digo, te doy 20,000 y tan rápido cargas. No, aumentó, me dijo, sí, ya sé. Pero necesitamos ir siempre para cargar el vehículo, el combustible. Porque funciona a nafta o funciona a gasoil. Nosotros hemos nacido en el Espíritu. La iglesia nació en Pentecostés. La obra consumada de Cristo, fue realizada y manifestada en Pentecostés. Amén. Nacimos por el Espíritu. Tenemos que funcionar en el Espíritu. Por eso, el ser llenos no es una experiencia de un suceso. Ser llenos es una experiencia continua. Ser lleno es un presente continuo. Soy lleno hoy, soy lleno mañana, soy lleno pasado. Hoy vivo en el gobierno del Espíritu, mañana vivo en el gobierno del Espíritu, pasado vivo en el gobierno del Espíritu. Si yo soy lleno en el constante de mi andar, la vida de Cristo se va a manifestar en el constante de mi andar. Por eso, amados, que podamos entender que Pentecostés no es una experiencia emocional que te llena de poder y que te lleva a hablar en lenguas. Eso sucede, pero como una consecuencia de algo mucho más profundo. Pentecostés es el Espíritu Santo viviendo en ti.
y Él viviendo en ti, trayendo la vida de Cristo. Y si realmente Pentecostés, la llenura del Espíritu, es una realidad cotidiana, esa vida de Cristo se va a expresar no solo con poder, se va a expresar con el fruto, se va a expresar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en templanza, en mansedumbre. Y se va a expresar también con sanidades, con milagros, con dones de lengua, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, de sabiduría. Pero es la vida de Cristo en nosotros. Todos tenemos esa vida, los que han nacido de nuevo, los que recibieron a Jesús. Pero la pregunta es, ¿esa vida te gobierna? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Los discípulos de Hechos 2 no tenían esa vida. Ellos tuvieron la enseñanza externa de Cristo. Cristo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Cristo le hablaba, pero no grababa en su corazón las enseñanzas, porque era externo. Y Él le dijo, me conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Consolador. Y ahí en ese momento ellos nacieron de nuevo. Y ahora la ley ya estaba, la palabra del Señor ya estaba revelada, el Cristo, la palabra revelada en su espíritu. Ahora el Espíritu Santo vivía en ellos y reproducía la vida de Cristo. Tomaba lo de Cristo y les enseñaba a ellos. Tomaba lo de Cristo y les enseñaba a ellos. Y ellos comenzaban a vivir de acuerdo a la vida de Cristo que estaba en ellos. A pensar con la mente de Cristo. A sentir con la compasión que sentía Cristo. Y eso está al alcance de todos nosotros, porque, amada iglesia, el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés es el que habita en tu vida. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Que podamos decirle, Señor, quiero aprender a ser lleno del Espíritu Santo. Pentecostés nos llama a vivir desde esta verdad central, que Cristo terminó su obra, derramó su Espíritu para que su vida esté en nosotros. Por eso, amados, como iglesia, no vivimos desde la presión religiosa, sino desde la vida recibida. No servimos para que el Espíritu Santo descienda en un lugar, sino que servimos porque el Espíritu Santo ya habita en nosotros y se manifiesta a través de nosotros. No buscamos una experiencia para sentirnos aceptados. Descansamos en Cristo, en que Él ya nos aceptó y que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos gobierna. Por eso, hermanos, escuchen esto. En la familia, en tu familia tenés que vivir Pentecostés. En la familia Pentecostés, ¿qué significa? Significa que Cristo puede expresarse en tu vida, en tu manera de amar, de hablar, de perdonar y de servir a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus seres queridos. Pentecostés en la iglesia, ¿qué significa? Significa que no somos una institución estructurada que se mueve por programas, sino que en nosotros está la vida que fue derramada en Pentecostés y tenemos que aprender a vivir bajo su guía. Amén. Vos que sos una persona que servís al Señor en el servicio, ¿qué significa Pentecostés? Significa que no ministramos desde nuestra fuerza o desde nuestro cansancio, sino que ministramos desde el poder del Espíritu Santo. Estamos en Posadas. ¿Qué significa Pentecostés para nosotros, CBC en Posadas? Pentecostés significa que somos testigos de Cristo, no solo por palabras, sino por una calidad de vida distinta, que puede perdonar, amar, creer, confiar, esperar, abrazar, tolerar, batallar, pero desde la plataforma del amor, no de la intolerancia, no del juicio, no de la condenación, no desde la religiosidad, no desde las estructuras, no desde una exigencia que tiene que ser de acuerdo a lo que yo digo,
sino desde la vida de Cristo. Pentecostés significa eso. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pentecostés marcó un antes y un después. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie, por favor. Vamos a orar ahora. Después continuamos la reunión. Por eso le pido que después de esta oración usted siga allí, porque continuamos con toda la parte que falta. Pero este momento queremos dedicarnos para pensar en nuestro interior. Primero, si tenés a Cristo, si lo recibiste. Porque el hecho de recibir a Jesús por fe, dijo Jesús, el que tiene sed venga y beba. Dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y él dijo, y eso va a suceder del Espíritu Santo que va a descender. El Espíritu ya descendió. ¿Vos tenés sed? ¿Qué significa tener sed espiritual? Significa que nada en esta vida te está saciando. Los problemas te están superando. Las situaciones difíciles te están agobiando. Lo que vos creés, tenés o entendés no te está saciando. Quiero decirte, vení a Jesús. Vení a Jesús. Él es el pan de vida que saciará el hambre de tu alma. Él es el agua de vida que llenará cada parte de tu ser, satisfaciendo esa sed. ¿Habrá alguien de los que están en esta mañana que quieren decirle a Jesús, quiero conocerte, quiero recibirte como mi Señor y Salvador? Si nunca lo hiciste, ¿estás dispuesto hoy a dar este paso de fe? Si hay alguien allí donde usted está, por favor, levante su mano, porque en su vida hoy va a ocurrir lo que ocurrió en los primeros discípulos en Pentecostés. El Espíritu Santo va a vivir en usted. El Espíritu Santo va a vivir en usted. ¿Habría alguien? Gloria a Dios. Y a toda la iglesia, ser llenos del Espíritu Santo. Vivir con una constante llenura. Eso es Pentecostés. Y yo quiero que habilitemos aquí la plataforma, este espacio, del altar, de frente a la plataforma, para todos aquellos que quieren venir a orar. Y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, he entendido tu palabra y quiero realmente que vos me gobiernes. Te doy gracias porque a través de Pentecostés, Señor, un día tú pasaste a vivir en mí. Ahora, Señor, en esta reunión y tomando esta palabra, una vez más, a ti me rindo, Señor, para que seas vos gobernando mi vida. Yo te invito a que dejes tu lugar y que puedas pasar, que pasemos como iglesia y que oremos el uno por el otro y que le digamos al Señor, Señor, queremos ser una congregación, queremos ser una familia espiritual que viva plenamente bajo tu gobierno, plenamente bajo, Señor, la llenura del Espíritu, que manifieste el carácter de Cristo, que demos testimonio de la compasión y del amor del Señor y que manifestemos también los dones y el poder para que Posadas, Misiones, Argentina te conozca, para que nuestra ciudad te conozca, para que nuestros seres queridos te conozcan. Señor, hoy renunciamos a todo aquello que nos ha confundido, a toda forma, Señor, almática, religiosa de vida. Y Señor, te entregamos todo eso a vos y te pedimos en esta mañana, Señor, que podamos tener esa revelación y nosotros esa rendición a la vida tuya. Amada iglesia, ven, vamos a orar para que la llenura del Espíritu Santo sea activada en este momento por una revelación que venga de una manera especial hacia ti. Adoramos al Señor, bendecimos a Dios, exaltamos su nombre. Te damos gracias, Jesús. Vení, que hay más de Dios para tu vida.
La vida cristiana siempre comienza en un suceso y se perfecciona y se mantiene en el proceso. Ser lleno es un proceso continuo, pero hay momentos que necesitamos ser activados. Necesitamos salir de ámbitos de comodidad, salir de ámbitos de acostumbramientos a una vida quizás cristiana basada en el esfuerzo, basada en lo que sabemos y podemos. Pero este es el momento de decirle: Señor, yo me despojo de todo aquello que no es tuyo, todo lo que no es Cristo en mí. Hoy me despojo, todo lo que no es Cristo en mí, hoy me despojo. Aleluya, y quiero que sea Cristo en mí a través del Espíritu Santo, llenándome de la vida de Cristo, del poder de Cristo, de la manifestación de lo que es Cristo por medio del Espíritu Santo, porque eso es Pentecostés. Oh, santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Hoy derribamos toda estructura religiosa. Derribamos argumentos basados y fundamentados en el yo, basados y fundamentados en el esfuerzo, Señor, y pedimos que tu vida sea como un río que corra en nuestro interior, un río de agua viva, y que seamos impulsados a caminar, a amar, a predicar, a atestiguar con señales y prodigios que tú eres el Cristo, que has vencido, que te has sentado a la derecha del Padre y que gobiernas con autoridad, que intercedes por nosotros y que tu vida está en nosotros por medio del Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Oh, rica Maya, Kia. Allí donde estás, recibe de Dios. Tiene libertad, tiene libertad. Santo es tu nombre. Espíritu de Dios, llena. Oh, santo, santo eres, Jesús. Pentecostés no es nada más que una experiencia emocional. Pentecostés es el gobierno de una vida eterna y superior por sobre una vida imperfecta, por sobre una vida dependiente y secundaria que es la vida nuestra. Pentecostés es el gobierno del Espíritu Santo en ti, que manifiesta a Cristo, Oh, Rakaba Lava Shitiri Bakanda Nima Nama Namasaya. Yo le pido a los referentes que están que me ayuden a orar. Si hay alguien más que quiere pasar, pase, amados, como congregación, como comunión. Eso es lo distintivo de Pentecostés. En el Sinaí fue solo Moisés. En Pentecostés estaban todos juntos, unánimes. Pentecostés genera comunión. Pentecostés genera iglesia, genera cuerpo, genera unidad. Oh, santo es tu nombre, mi Rey. Más, Espíritu Santo. Más, Espíritu de Dios. Llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Oh, ricala bacaba, justificado soy. Llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Llena de tu Espíritu, Señor, de tu Espíritu, para que manifieste la obra de Cristo, la vida de Cristo, su carácter. Oh Dios, que tu vida nos absorba, Jesús. Que tu vida nos absorba, Señor, que tu vida nos absorba. Oh, Sharalabaka. Que tu vida, Cristo, nos absorba. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por medio del Espíritu Santo, eso es realidad. Porque un día ocurrió Pentecostés. Oh Señor, más.
gran poder. Santo es tu nombre, Jesús. Reina Santo es tu nombre, Señor. Toda la gloria, toda la honra sea dada a ti, Jesús. justificado soy en ti, Jesús. Tu espíritu hoy vive en mí. Y todo mi amor y devoción es para Tu ti. nombre más. Te anhelamos, Jesús. Te deseamos a ti, Señor. Llena, Dios, llena de ti. Por medio del Espíritu Santo. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre. Llena, Padre. Llena, Padre. De la vida de Cristo. De la vida de Cristo. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Santo es tu nombre. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, 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 ser hallado en Él. Ser hallado en Él, Jesús. Adoramos a Él. Oh Jesús, te alabamos. Jesús. Adórale. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Mi amado, Oh Espíritu Santo, más de Cristo. Queremos ser llenos de ti. Vivir en esa llenura, en la rendición constante, porque tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias. ¿Qué te parece si al que está al lado